Google Drive también nos va a permitir crear formularios, ya sea para realizar encuestas o para realizar alguna evaluación. Para ello debemos ingresar a nuestra unidad y hacemos clic en el botón crear y elegimos formulario. Automáticamente el Google Drive nos va a pedir el nombre o el título que va a llevar este formulario. Vamos a colocarle como título encuesta institucional, y además de eso debemos elegir el diseño que queremos aplicarle a esta encuesta. Observe que la mayoría tiene una especie como de fondo o de decoración ya preestablecida. Vamos a elegir este con un clic. Observe que él queda seleccionado y hacemos clic en aceptar. Tengan en cuenta que este diseño no lo vamos a observar hasta que no tengamos publicado el formulario, cuando hayamos terminado. El siguiente paso es ya generar el formato que va a tener la encuesta. Aquí por defecto nos aparece el nombre que le dimos a la encuesta. Aquí podemos escribir una descripción de este formulario. Puede ser, es opcional, puede quedarse vacío. Es como una pequeña introducción a lo que va a hacer la persona o lo que va a encontrar la persona en este. En esta área de acá vamos a empezar a insertar las preguntas que formarán este cuestionario o esta encuesta. Vamos entonces a generar nuestra primera elemento de este cuestionario. Aquí en la opción llamada tipo pregunta vamos a encontrar una lista desplegable donde van a estar los diferentes tipos de pregunta que yo puedo crear. Lo primero entonces que vamos a hacer es cambiar este tipo de pregunta para que él nos muestre el formato de esta. Vamos a empezar con la opción de texto. Observe que automáticamente cambia. Él nos va a pedir el título de la pregunta. Vamos a borrar esta área y vamos a escribir nombre completo, con el fin de que cuando el usuario esté llenando el cuestionario aparezca el área donde va a escribir dicho nombre. También el Google Drive nos va a permitir indicarle al usuario que la pregunta siempre debe ser respondida. Entonces vamos a darle clic donde dice pregunta obligatoria. Si ya no tenemos ningún otro elemento para agregarle a esta pregunta, hacemos clic en OK y automáticamente el Google Drive nos va a mostrar cómo se va a observar esa área cuando publiquemos el formulario. Si queremos modificar el texto de la pregunta, observe que aquí en la parte superior derecha aparecen tres iconos. El primero se llama modificar, hacemos un clic y él automáticamente nos vuelve a abrir el editor donde podemos cambiarle el texto o el tipo de pregunta a esta parte del cuestionario. Vamos a colocarla en mayúscula. Nuevamente hacemos clic en OK y observe que automáticamente nos aparece. Si queremos duplicar esta área, aquí tenemos el icono de duplicar y él nos va a mostrar otra área donde vamos a tener otra pregunta de texto. Aquí podemos colocar teléfono. Nuevamente verificamos que diga texto. Si queremos cambiarlo, simplemente lo cambiamos y hacemos clic en OK. Si queremos eliminar, pues aquí tenemos el bote de basura, hacemos un clic y él automáticamente nos lo elimina. Si queremos agregar otro elemento a nuestro cuestionario, hacemos clic en el botón añadir elemento y él nuevamente nos muestra el área por defecto. Vamos a cambiar el tipo de pregunta. En este caso vamos a elegir un tipo test. Estos tipo test nos va a mostrar botones de opción que son circulares y que de los cuales cuando tenemos varios solamente podemos elegir uno solo. Vamos en este caso a ponerle género.
y en las opciones escribimos las respuestas posibles que pueden dar nuestros usuarios: femenino o masculino. Observe que a medida que yo trabajo en el último, él siempre va agregando otro. Vamos a decirle que es una pregunta obligatoria y hacemos clic en OK para finalizar esta área. Observe que ya tenemos nombre completo y género. Este asterisco que aparece al ladito del nombre del título nos va a indicar que la pregunta es obligatoria. Agreguemos un nuevo elemento, en este caso el tipo de elemento de pregunta va a ser una casilla de verificación. Estas casillas son cuadradas. Cuando tenemos varias, podemos seleccionar varias simultáneamente. Nivel de estudios. Y empezamos a colocar las diferentes opciones. Secundaria. Técnico. Profesional. Entonces, en este caso colocamos 3. Recuerda que cuando me paro en el último, él siempre me da la opción para escribir uno más. Pregunta obligatoria y OK. Tenemos un nuevo elemento que en este caso va a ser elegir de una lista para que nos aparezca una lista desplegable. Estado civil en este caso. Y aquí nos aparecen las diferentes opciones que van a aparecer en esta lista. Tenemos soltero, casado, viudo, unión libre. Nuevamente pregunta obligatoria y OK. Vamos a agregar o añadir un nuevo elemento, pero en este caso no vamos a dar clic en el botón, sino que vamos a desplegar las opciones que este nos ofrece. Observe que tiene una lista desplegable. Y ahí nos aparecen los diferentes tipos de preguntas que podemos utilizar. En este caso vamos a utilizar un texto de párrafo que se utiliza para textos extensos. Vamos a colocarle el nombre, observaciones. Este tipo de botón no lleva ninguna otra característica. Observe que va a ser un recuadro más grande que uno normal de texto, que son más pequeños para que el usuario inserte el texto. En este caso no lo vamos a poner obligatorio porque no todos los usuarios van a tener observaciones para decir. Vamos a añadir un nuevo elemento llamado cuadrícula. Esta cuadrícula nos va a generar una especie de filas y columnas para las preguntas. Vamos para título de pregunta, nivel de satisfacción. Aquí donde dice etiqueta de fila 1 van las preguntas y en las columnas van las respuestas. Vamos a escribir entonces la primera pregunta: ¿su jefe es amable? Y en la segunda, ahora vamos a crear las respuestas de, en este caso, la columna 1, que sería siempre. En la columna 2, casi siempre. Y en la tercera, nunca. Entonces, por cada pregunta van a aparecer estas 3 columnitas. Vamos a poner la pregunta obligatoria y OK. Entonces, en este caso, observe que aquí tenemos cada pregunta en fila y su respectiva columna. Vamos a mirar cómo está quedando nuestro formulario antes de terminar para que miremos si la plantilla elegida nos sirve o no. Vamos a dar clic en este botón llamado ver el formulario publicado y aquí tenemos todas las preguntas que hemos ido ingresando. Vamos a añadir un nuevo elemento llamado escala. Esta escala nos va a permitir dar una calificación entre un rango, un número mínimo y un número máximo. En este caso sería entre 1 y 5, pero
podemos aumentar o disminuir este rango. Vamos a escribir la pregunta para que evalúen los equipos de cómputo. Y le decimos OK. Tengan en cuenta que las etiquetas que aquí aparecen son opcionales. Si colocamos la etiqueta 1 aparecería al lado izquierdo del 1 y la etiqueta 5 saldría al lado derecho del número 5. Vamos a ponerla obligatoria y hacemos clic en OK. Observe entonces cómo quedaría. Dar un nuevo elemento llamado fecha. Vamos a colocarle el título a la pregunta, fecha encuesta. Y aquí nos va a preguntar si queremos incluir el año y si queremos incluir la hora en la que se realizó la encuesta. Podemos indicarle acá, cuando respondamos la encuesta, el mes, el día y el año en que tenemos. Observe como lo tenemos activo, aquí estamos observando el año. Si no lo activamos, el año no va a aparecer. Si queremos activar la hora, nos va a aparecer al lado derecho. Ya es decisión pues de cómo queramos que aparezca. Vamos a poner la obligación y hacemos clic en OK. En este caso, la fecha de la encuesta aparece al final. Si yo quiero ubicarla al principio de la encuesta, observe que aparece la crucecita para mover y la empezamos a mover. Entonces, de esta forma podemos reorganizar las preguntas que tenemos en nuestro cuestionario. Vamos a observar entonces cómo quedaría ya el formulario si lo fuéramos a publicar. Clic. Y aquí tenemos como primera pregunta la fecha de la encuesta. Podemos incluso darle un clic acá en esta lista que aparece y nos va a desplegar un calendario. Podemos elegir la fecha del calendario y él automáticamente nos la va a escribir. Y ya las demás opciones que ya habíamos observado. Si queremos cambiar el diseño de este formulario, vamos a regresar a nuestro diseño de la encuesta y tenemos este botón llamado diseño y nos está mostrando cuál es el tema que estamos utilizando, que en este caso es encabezado azul. Hacemos un clic, vuelven y aparecen las diferentes categorías con los temas disponibles. Vamos a elegir el que nos guste, aceptar, vamos a presionar F5 para que actualice. En efecto, aquí ya nos aparece el diseño que estamos utilizando. Vamos al formulario y en efecto nos aparece. Si de pronto venimos a observar la vista previa y no aparece el que elegimos, presionamos F5 directamente aquí para que actualice automáticamente. Ahora, cuando ya tenemos terminado el diseño del formulario, debemos indicarle al Google Drive dónde vamos a almacenar las respuestas que los usuarios van a realizar cuando llenen el formulario. Para eso vamos a dar clic en este botón llamado seleccionar destino de las respuestas. Hacemos un clic y el Google Drive nos va a preguntar si queremos utilizar una hoja de cálculo nueva. Observe que va a tener el mismo nombre que tiene el formulario, pero entre paréntesis la palabra respuestas para diferenciarlo, o en una nueva hoja de cálculo que ya existe con otras respuestas. ¿Qué se recomienda? Que cada formulario tenga su propia hoja de cálculo para que no se mezclen las respuestas. En este caso vamos a dejar entonces nueva hoja de cálculo, va a tener este nombre y le decimos crear. Si observamos acá entonces ya tenemos que el botón ha cambiado, ya aparece ver respuestas. Si le damos un clic, él automáticamente nos va a abrir una hoja de cálculo de Google Drive donde se van a almacenar las respuestas que se realicen.